Yo recuerdo mi etapa en el colegio dolorosa y con mucho miedo. Meterme debajo de la cama llorando, gritando que no quería ir al colegio, salir llorando. Solo el fin de semana era cuando estaba bien. No, es que en el cole me llaman mora, me llaman negra. Una tontería, se lo sacaron, pues bueno, pues una tontería de niños, ¿no? Pero luego pues fue mal. Yo recuerdo de momentos de un empujón, ahora te pego con la mochila, o agresiones leves, ¿no? Que no les das importancia, hasta cuarto de primaria que ya hubo una agresión más seria. Cuando me agredieron en los baños del colegio. Más que nada porque es algo que me ha creado mucha inseguridad y no puedo entrar sola a un baño público. Entonces yo recuerdo que cuando llegábamos a la clase era entonces desinfecta que llega Yasmín, no sé qué, que huele mal, tal. Y yo me acuerdo que era una obsesión por la mañana ducharme, a mediodía llegar y ducharme, por la tarde ducharme, por la noche ducharme. Mamá huelo mal, mamá es que es la ropa, mamá es que no sé qué pasa. Y era mucho, mucho complejo. Bueno, pues es el testimonio de una joven sobre el acoso que sufría en su propio colegio cuando era más niña. Hoy se celebra el Día contra la Violencia y el Acoso Escolar, en un día que nos tiene que hacer reflexionar sobre este tipo de violencia que afecta sobre todo a la población infantil y que provoca terribles consecuencias también psicológicas. Vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer con Beatriz Burgos, que ya está con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Bueno, hemos visto al principio algunos datos en el que vemos que la violencia, el acoso escolar en las aulas sigue creciendo. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Yo no tengo esta respuesta, pero me imagino que sea porque la mayoría de las veces pensamos que esto no existe, que es cosa de niños y no atajamos el problema de raíz. Creo que habría que mostrarse más tajantes a la hora de no permitir ciertos comportamientos de niños delante de los adultos, ¿no? Los niños no identifican bien el daño que pueden hacer. Yo estoy convencida de que muchos que hacen este tipo de conductas no son conscientes del daño que hacen a otros, no identifican las consecuencias reales que puede generar, ¿no? Porque ellos son niños también. Pero creo que se les permite demasiado en casa, en el parque, en el colegio, en las academias donde están los niños, se les permite demasiado porque se resta importancia al mote, a las bromas pesadas, a una colleja. Yo creo que los niños están acostumbrados ya a que, bueno, lo han normalizado, están normalizando un poco la violencia. Claro, ¿cuál es eso que hablas? Es muy importante, ¿no? Porque ¿quién no ha tenido un mote alguna vez, ha recibido algún empujón de alguno de clase? ¿Cuál es ese límite? ¿Cuándo tenemos que hablar de acoso? Yo creo que el acoso bien definido es el que resulta de una conducta repetitiva en el tiempo que es muy intermitente. No olvidemos que los niños son muy listos. Tienen perfectamente calculado cuándo pueden y cuándo no. Por eso los adultos a veces no lo vemos. Luego tiene que haber una sumisión, un poder del que lo produce, ¿no? Y es reiterado y demás e intencionado. No quiere decir que sepan las consecuencias, como he dicho antes, pero sí tienen intención de hacer daño. Los niños saben perfectamente que eso duele y además duele bastante, porque la mayoría de las veces lo notan, ¿no? Y esto hace que crezca. Si yo consigo popularidad, consigo que los demás se rían de lo que hago y esto me da poder, pues lo sigo haciendo. Por eso yo creo que es determinante el frenar desde el principio, parar una clase, hacer un círculo restaurativo en un momento dado, ¿no? En el aula. A mí me parece importantísimo que se les escuche, que se les observe, porque muchas veces llegan a clase después de un recreo y hay niños que no levantan la vista. Yo he hablado con muchos profesores y cuando se han dado cuenta dicen que claro que se nota, incluso en la expresión corporal, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que estar abiertos a verlos. También hay niños que sufren también por profesores que a lo mejor les hacen la vida más difícil, un estrés
a los que ellos no pueden soportarlo, ¿no? Unos profesores a lo mejor muy exigentes, con un tono de voz que no gusta, y eso a veces también provoca... Esto ayuda, claro. Esto ayuda, pero yo no lo considero acoso. Acoso escolar es entre iguales, es entre niños. Esto ya es una negligencia profesional, a mi entender. Creo que ningún profesor que se precie de ser un buen maestro puede ridiculizar a un niño, ni debería exigirle más allá de las capacidades que pueda tener, ¿no? Sí que es cierto que entiendo que en un momento dado un profesor tenga que decirle a un alumno no te estás esforzando lo suficiente, pero creo que el respeto se gana precisamente con respeto. Entonces, si un profesor está actuando, como tú bien dices, de esa manera, no está haciéndolo bien. Pero yo eso no lo veo acoso. Sí que también es verdad que en alguna ocasión a mí me ha dolido, porque me parece muy triste, ¿no? Que algunos niños nos han contado que empezaban a hacerles motes, empezaban a decirles cosas, lo han oído profesores y no han hecho nada. Miran para otro lado. Yo quiero pensar que no es la mayoría, quiero pensar que es la minoría, pero es verdad que el daño es exponencial. Porque claro, un profesor atiende a muchos alumnos. Si tú estás trabajando en una fábrica, pues no haces daño a personas, pero un profesor, evidentemente, todos tenemos, ¿no?, recuerdos de alguno que te hace un poquito... Beatriz, si comparamos La Rioja con los datos a nivel nacional, vemos que en La Rioja se suceden muchísimos menos casos, hay menos porcentaje de casos, aunque existen. ¿Se debe a lo mejor también a que hay más miedo a denunciarlos porque somos una comunidad pequeña? Lo digo porque también, por ejemplo, Navarra es el mismo caso, ¿no? También se dan pocos casos. ¿Es tal vez por eso? ¿Puede ser que no ayude el que seamos una comunidad pequeña, que todos nos conozcamos para denunciar este tipo de casos? No ayuda nada, y en el mundo rural es todavía más sangrante. Nosotros los casos que hemos atendido en el mundo rural todavía significa muchísimo más, y además el acoso escolar, no olvidemos que no aborda solo un problema a un niño, aborda a la familia. Es que incluso entre las familias hay discrepancias, ¿no? No le hagas caso, pero ¿cómo le consientes tanto? Pero no ves que te toma el pelo, no quiero ir al colegio porque es un vago. Esto alguna vez pasa, ¿no? Entonces, en los entornos rurales, por ejemplo, sí que es cierto que no nos olvidemos que van a clase pocos y además salen al parque pocos, con lo cual las relaciones son más intensas y más continuas, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones nos hemos encontrado niños que se han tenido que ir del pueblo. Y esto es muy duro porque se tienen que trasladar las familias. Y esto sí que pasa en La Rioja. No es verdad que no pase. Y yo estoy convencida de que en La Rioja pasa mucho más de lo que nosotras sabemos. Porque tenemos información, no de los casos que atendemos, que quizá para lo que yo sé son muy poquitos, pero es que sé muchísimos. Es que yo, conforme hablo con gente en la calle, voy conectando con casos que se van produciendo que no se dice, porque la ley del silencio en el acoso escolar es la ley que impera. Y luego hay otra cosa que tampoco entiendo, es por qué no se define el acoso escolar. No todo es acoso escolar, no todo es esto, pero es verdad que desde educación creo que en muchas ocasiones no se establece con el criterio suficiente para abordarlo. Bueno, vamos a ver si nuestros tertulianos de esta noche tienen alguna pregunta que hacerle. No sé si Raquel, ¿quieres empezar tú? Sí, hola Beatriz, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. No sé con qué datos puedes contar o si hay una lectura en nuestra comunidad, en La Rioja y a nivel nacional, si la posibilidad de sufrir acoso escolar es igual en niños que en niñas, la incidencia es la misma por género, y cuál es la edad en la que hay que prestar especial atención, y te pediría por favor que nos destacaras esos síntomas con los que los padres, ¿no?, que no estamos en las aulas, podemos notar que nuestro hijo puede estar sufriendo acoso escolar y por lo tanto ofrecerle la ayuda, que entiendo que el apoyo de la familia es fundamental. Fundamental, estoy plenamente de acuerdo. Mira, yo lo que veo es que el acoso es diferente en el género. Habitualmente, no siempre, porque siempre hay excepciones, pero habitualmente el chico suele ser más agresivo, más físico, es más visible y es más fácil de detectar. Y este es realmente el que sale en los medios, ¿vale? Es la puntita del iceberg que se ve. Este es el acoso típico del matón, pero esto no es la realidad. El mayor acoso que hay es sutil, de aislamiento, de hostigamiento, de no quieren jugar conmigo, mamá, no quiero ir al colegio porque me tratan muy mal.
porque no me dejan estar, no me invitan a ningún cumpleaños. A veces han invitado a cumpleaños siendo la víspera. Yo he conocido a un niño con dificultades que fue con el regalo al cumpleaños y le dije, y se fueron todos a bufar en sexto de primaria. Esto yo cuando se lo escuchaba a sus padres no daba crédito. Un chiquillo que está viviendo una cosa así, ¿no? Y claro, yo pienso que una de las cosas fundamentales es que en las casas, como tú bien dices, detectemos. Pero detectemos tanto el acosado como el acosador. Desde luego. Porque yo no estoy de acuerdo en que los padres no tengan que mirar las dos partes. Sí. Porque yo no sé qué preferiría, sinceramente. Porque las consecuencias, ojo, también es para los que miran. Las consecuencias del acoso es para la víctima, el acosado, para el acosador y para los observadores. ¿Por qué? Porque cuando seamos mayores vamos a ser lo que hemos desarrollado desde pequeños. Si eres observador y no haces nada, te vas a generar en una inacción total y vas a dejar a todo el mundo pasar desapercibido, no sentirte fuerte, ¿no? Para proteger igual lo que está a tu alrededor. Si eres agresor vas a ser normalmente también agresor de mayor, vas a tener una conducta disruptiva que te puede provocar problemas a ti y a los tuyos. Y cuando eres acosado, una huella imborrable, porque los traumas que se generan en esto es tremendo. La sintomatología es enormemente sangrante, o sea, ansiedad, pesadillas, insomnio, somatizaciones de todo tipo, ¿no? Y una de las cosas que a mí más me preocupa, bueno, porque no tiene remedio, vaya, no porque no sean graves las otras cosas, es que hay casos de suicidio y cada día más. Y la salud mental tenemos que tener en cuenta que yo, sin atacar a nada, ¿no? Pero me da la sensación de que no está bien atendida, porque hay muy poco personal para atender a tantísimos casos como estoy viendo. Yo personalmente creo que es una necesidad muy acuciante en la sociedad. Isabel, una pregunta breve. Sí. Has comentado que hay una falta de definición de lo que es acoso escolar por parte de las administraciones, has hablado de los problemas a la hora de comunicarlo con educación, etcétera. ¿Habéis percibido algún cambio en los últimos años en cuanto a nivel institucional, Consejería de Educación, por ejemplo, en La Rioja, sobre este tema? ¿Más sensibilidad, menos, algo más, que tengan algo más claro sobre todo esto? A ver, mira, pues yo tengo vaivenes. Depende de la persona con que tope. Quiero decir, como en todo, depende de la persona que está. Yo he conocido a gente dentro de Inspección Educativa que de verdad chapó. Conforme íbamos a explicar un caso y demás, estaban ahí, nos han apoyado y han intentado mediar, bueno, mediar no se puede en acoso, pero digo con las familias y demás. Sin embargo, en otros casos, la verdad es que ha sido una atrocidad. O sea, hemos llegado a la inspección, no nosotros, hablo de familias que nos cuentan y demás, y dices, pero bueno, esto ¿cómo pueden decir que no es un acoso? Si es evidente. O sea, es algo reiterado, el niño está somatizando, hay informes pediátricos, porque nosotros siempre vamos con salud de la mano, ¿no? Entonces, no puedo entender que miren para otro lado, o que digan, no, es que yo ya no estoy, es que... pues, y se queda en agua de borrajas. No, mira, perdona, es que este chiquitín, me da igual si estás tú o no estás, este chiquitín necesita protección. Y yo cuando dejo a mi hijo en una puerta de un colegio entiendo que dentro tiene que estar seguro, porque es una institución pública que me está dando una educación obligatoria, con lo cual tú tienes la seguridad de que este niño tiene que estar bien. ¿Cómo es posible que los padres cada vez confíen en los centros escolares y conforme van sintiendo el problema del acoso en sus hijos digan, yo pensaba que en el colegio estaría bien mi hijo, no me esperaba esto? Y es una respuesta a veces un poquito mediocre, a veces, otras veces... Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Hemos visto cuál es el teléfono de información, cuál es la página web de información a cualquier síntoma que le veamos al niño. Principalmente pues acudir a ustedes, que son los que le van a dar todo tipo de información, qué es lo que hay que hacer exactamente. Beatriz, muchísimas gracias y nos vamos a ir con el mensaje de una madre, ¿no?, que nos ha querido... Bueno, dilo tú. Tengo la suerte de contar pues, con familias pues, que la verdad es que nos apoyan mucho y que se han sentido, pues eso, que han vivido una pesadilla, de hecho están viviéndola, y les he pedido a ver si nos podían hablar, y hablar nos atreven. La Rioja es muy pequeñita, sí, como decíamos y nos antes. han dado una carta de
bueno, de lo que ellos han pasado, ¿no? Bueno, pues nos despedimos entonces con esa carta. Gracias. Pues muchas gracias. Quiero decir que desde el primer momento nos hemos dirigido al centro escolar y hemos sentido que su apoyo ha sido insuficiente. A veces se ha mirado para otro lado, dado que las agresiones físicas tenían lugar fuera del centro. Nuestro hijo no se ha sentido protegido ni creído por el personal del centro y pedimos como padres que se forme en cuestión de acoso escolar a todos los profesionales de educación, a padres y alumnos en materia de detección y tratamiento de esta lacra social que tanto daño hace a los niños y a sus familias y que, en mi opinión, es un tema que se silencia y se menosprecia por una sociedad que por ley está obligada a proteger al menor. Por otra parte, quiero que digas que nuestro mayor apoyo habéis sido vosotras, ACAE Rioja, que nos habéis aconsejado sobre los pasos que debemos dar y ánimo a los padres cuyos hijos están pasando por esto a que se pongan en contacto con la asociación, donde van a encontrar una escucha activa y la ayuda necesaria.